Con esta explicación te vas a aprender los condicionales y la vas a romper. Mira. Lo que nunca nadie te dice es que aprender los condicionales es re fácil si tan solo sabes esto. Lo primero que tenés que saber de los condicionales para aprenderlos de una vez por todas y no volver a equivocarte nunca más y se te va a hacer súper fácil es saber que el condicional es una oración separada en dos partes por una coma. La parte donde está if se va a llamar if clause y la otra parte se va a llamar main clause. ¿Por qué es tan importante esto cuando aprendemos los condicionales? Por dos motivos. El primero es porque esas dos mitades se pueden intercambiar de lugar y la oración va a seguir teniendo sentido, ¿sí? Yo puedo decir, if you study, you will pass the exam, o you will pass the exam if you study, ¿sí? En los condicionales siempre estamos hablando de que se requiere una condición para que se dé un determinado resultado, ¿sí? Entonces, lo primero que tenés que saber y repetir conmigo es que el condicional es una oración separada en dos partes por una coma. La parte donde está if se llama if clause y la otra parte se va a llamar main clause. El otro motivo por el cual tener esto en claro te va a resolver la vida cuando aprendes los condicionales es porque, sacando el caso del condicional type 0, vamos a usar en todos los demás, type 1, type 2 y type 3, vamos a tener un tiempo verbal en la if clause y otro tiempo verbal diferente en la main clause. Entonces, saber que el condicional es una oración dividida en dos partes por una coma, justamente te ayuda a comprender mejor esto y saber de qué condicional estamos hablando cuando veas los distintos tiempos verbales, al momento de hacer los ejercicios de condicionales. También tenés que saber que hay 4 tipos de condicionales, ¿sí? Zero conditional, first conditional, second conditional y third conditional, ¿sí? Generalmente se enseñan el zero y el first primero y después más adelante se ven el second y el third porque son un poco más complejos en cuanto a funcionamiento, ¿sí? Entonces, en el zero conditional, hoy vamos a ver zero y first, en el zero conditional vamos a hablar de general truths, ¿sí? Verdades generales. Por ejemplo, si caliento el agua, hierve. Ese tipo de cosas, ¿sí? O verdades científicas, en general, ¿sí? General truths. Entonces, vamos a tener present simple en la if clause y present simple en la main clause, ¿sí? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, if you heat water, it boils, ¿sí? O water boils if you heat it, ¿sí? Si calentas el agua, hierve. Después tenemos el first conditional. Y el first conditional lo vamos a usar para hablar de possible future situations, ¿sí? Situaciones posibles a futuro. Es decir, que si se da una condición,